Buenas tardes, hermanos. Vayan ahí buscando, si no están ahí, Romanos 15, sus Biblias, y pues deseamos que este texto nos lleve nos prepare, ¿verdad?, para lo que vamos a ser testigos, tanto en la Santa Cena. Tenemos el plato lleno, hoy vamos a tomar Santa Cena, tenemos bautismos, comida después, es un domingo lleno. Yo mencioné hace 2 semanas que estamos llegando, ¿verdad?, al final de la carta a los romanos, pero hoy realmente, aunque pues, nos quedan varias semanas todavía, en Romanos entramos en lo que es ya la recta final de la carta. A partir del versículo 14 de Romanos 15 es donde pues, los comentaristas, los que han estudiado mucho la carta de los romanos, consideran que Pablo ya entra formalmente en la conclusión de la carta. Y si me pasa al siguiente diapositiva, nada más recordando súper rápido lo que hemos visto hasta aquí en la carta, vimos en los capítulos 1 a 4 el Evangelio explicado, y ese es quizás el corazón de la carta, la justificación por medio de la fe que Pablo explica en 1 a 4, cuando creemos nosotros en la obra de Jesús, que nuestro pecado entonces es puesto sobre Cristo, la justificación. Vimos que Cristo murió para satisfacer el castigo nuestro, el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Ese castigo fue borrado, fue eliminado de nuestra cuenta, y estando justificados, la justicia de Cristo por su vida perfecta es puesta a nuestra cuenta. Esa es la justificación, que Dios por la justificación nos trata a nosotros que estamos en Cristo como si hubiéramos vivido la vida de Cristo. Vimos esa maravillosa realidad de la justificación. En 5.8 vimos los beneficios que nosotros recibimos del Evangelio, lo que recibimos de haber sido justificados por medio de la fe. En 9 a 11 vimos el Evangelio defendido. Y vimos ahí en esos capítulos cómo Pablo explica cómo las promesas y el plan eterno de Dios siempre ha sido escoger un pueblo para sí, de judíos y de gentiles. Eso ha sido siempre el plan de Dios, unir en uno esos dos pueblos. Y de 12 a 15, 13, que vimos terminamos hace 2 semanas, vimos el Evangelio aplicado, ¿verdad? Y vimos varios sermones ahí de cómo es que el Evangelio transforma toda nuestra vida, transforma todas nuestras acciones y forma de vivir. Y ahora, de 15, 14, al final de 16, empezamos a ver la conclusión de la carta. Y lo que es notorio en esta sección es que en la mente de Pablo, al cerrar esta carta, y eso lo vamos a ver un poco en esta semana y la siguiente también, está en la mente de Pablo la misión que tiene, esa misión de seguir extendiendo el Evangelio. Eso es lo que Pablo tiene en su mente al cerrar la carta. Así que vamos a dar lectura a la porción que nos toca hoy y orar y entrar en la exposición. ¿Okay? 15, versículo 14 al 21, dice Pablo: en cuanto a ustedes, hermanos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con poder y señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén
y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que no han oído, entenderán. Padre, damos gracias por tu palabra. Ayúdanos en esta hora a entenderla y a aplicarla a nuestros corazones, de modo que salgamos de aquí transformados y más enamorados de nuestro Señor Jesucristo. Y lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Ok, vamos entonces al primer punto ahí. Y eso, lo que vemos en 14 y 15, versículos 14 y 15, es el ministerio de todo el cuerpo. ¿Sí? El ministerio de todo el cuerpo. Tú eres útil y tú eres necesitado en el cuerpo de Cristo. Sí, tú. Quien quiera que seas, que formas parte del cuerpo de Cristo, eres útil y necesitado. Y lo que vemos en esos versículos es que Pablo les habla ahora a los romanos de una manera muy personal. Y dice: yo estoy convencido, yo estoy satisfecho por lo que he escuchado de ustedes. Yo veo a través de las noticias que me han llegado de ustedes su vida, veo su crecimiento, estoy satisfecho de que tienen vida en Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque dice Pablo, damos otro clic ahí, están llenos de bondad. Ellos están llenos de bondad, dice Pablo, y esa palabra habla bondad de una excelencia en ellos, en sus espíritus, en su forma de ser, debido a esa bondad, debido a la obra de un Dios bondadoso que había hecho una obra en sus vidas, ¿verdad? Los había hecho Dios un pueblo bondadoso, y era una bondad que no simplemente existía como una cualidad o atributo que ellos tenían, sino algo activo, una bondad activo que se sentía, que fue dirigido a otros. Y yo puedo imaginar, ¿no? O sea, Pablo envía esta carta y hay un hermano en la iglesia en Roma leyendo esta carta un domingo quizás, y llega al versículo 14: convencido estoy de que ustedes están llenos de bondad. Y de repente unas personas empezaron a mirar al lado y mirar hacia atrás y pensando: ¿serás que están llenos de bondad esos hermanos? Yo no estoy tan convencido como Pablo. Es que Pablo ni siquiera ha visitado aquí todavía. ¿Cómo va a saber Pablo? ¿No? Y algunos incluso han sugerido que pues Pablo está halagando un poco, ¿no? Para pues caerles bien, para que su carta no les caiga pues tan pesado. Pero yo creo que Pablo tenía realmente esa confianza por lo que sabía de ellos, de esa iglesia en Roma. Pablo entendía, ¿no? Los que están en Cristo, los que realmente han conocido a Jesús, ellos han sido transformados, ¿verdad? Confiaba Pablo que Dios estaba haciendo una obra preciosa y una obra poderosa en los creyentes en Roma. Ellos son nuevas criaturas en Cristo. Ellos han sido hechos santos por la obra del Espíritu Santo obrando en ellos, y son llenos de bondad porque el Espíritu de Jesús, del que Pablo habló en capítulo 8, habita en ellos, ¿verdad? Ese espíritu de bondad les hace un pueblo de bondad, ¿verdad? Y esa es la misma realidad para nosotros, hermanos, que estamos en Cristo, que tenemos su espíritu, nos hace personas de bondad. Entonces, por eso Pablo puede hacer esa afirmación. Y también lo dice por lo siguiente, vamos a dar otro clic ahí: llenos de conocimiento. No solo están llenos de bondad, sino están llenos de conocimiento. Y obviamente, pues eso no quiere decir que esos pues, creyentes allá en Roma sabían un montón de cosas sobre biología y astronomía y filosofía, o sea que tenían mucho conocimiento en esas cosas. Ni está diciendo Pablo tampoco que todos en Roma son teólogos impresionantes y tienen un enorme conocimiento bíblico. No está diciendo eso, pero Pablo sí estuvo convencido de que ellos tenían un buen entendimiento del Evangelio, ¿sí? Ellos tenían conocimiento espiritual, ¿sí? Veían
los cristianos en Roma la vida ahora a través de lentes diferentes, ¿verdad? Veían la vida a través de lentes bíblicos, tenían una cosmovisión bíblica, ¿verdad? Ahora entendían ellos que hay un Dios creador encima de todo, un Dios soberano que reina, ¿verdad? Y que nosotros hemos sido creados a su imagen y por eso tenemos valor y dignidad por encima del resto de la creación, porque fuimos creados a imagen de Dios y que ese Dios es santo y nosotros somos pecadores y la palabra de Dios es nuestra fuente de autoridad para conocernos a nosotros mismos y para conocer a ese Dios y saber cómo vivir de acuerdo con su diseño y voluntad. Y ellos sabían que todo fue creado y todo existe para su gloria de ese Dios. Ese es el conocimiento, esa cosmovisión bíblica que ellos tenían, ¿verdad? Y debemos como ellos tener esas ideas claras, esas ideas fundamentales de la vida y doctrina cristiana claras en nuestras mentes y estar creciendo todos nosotros en nuestra habilidad de articular y aplicar y explicar esas verdades. Eso es ser lleno de conocimiento espiritual, ¿no? Por eso existen ministerios aquí en CGR como ministerios de enseñanza, diversos ministerios de enseñanza. Por eso leemos y estudiamos la palabra de manera personal para crecer en ese conocimiento, ¿no? Y confiamos también, como creo que confiaba Pablo, que Dios está obrando por su Espíritu en la vida de todo creyente para darle ese conocimiento divino, lo podemos llamar en 2 de Corintios 4:6. Es interesante lo que Pablo dice ahí. Pablo dice que la luz del Evangelio ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Que cuando Dios salva, entra un nuevo conocimiento que empieza a operar en nosotros. El conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo, ¿sí? Dios empieza a formar ese conocimiento en nosotros cuando nos salva, cuando nos hace sus hijos. En Salmo 119, 99, David puede decir esa afirmación: tengo más discernimiento o conocimiento, algunas traducciones dicen, que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Sí? David, por el hecho de conocer a Dios y conocer su palabra, puede decir en cuestiones espirituales, en cuestiones de la vida, tengo más conocimiento de mis maestros. ¿Sí? Y Pablo dice, dadas estas realidades que están llenos de bondad, que están llenos de conocimiento, hay algo que puedes hacer. Hay una capacidad que ustedes tienen y una capacidad que deben ejercer como creyentes, ¿no? Una capacidad que ellos tienen. Hay cosas que yo no soy muy capaz de hacer. Yo nunca fui muy capaz para jugar básquetbol, no estuve muy bien en el básquetbol. No soy capaz de comer mostaza, o sea, no me entra, o sea, lo revuelvo, no puedo comer mostaza, no me gusta, ¿verdad? No lo puedo tragar. Observo normalmente los domingos que hay algunos de ustedes que no son capaces de mantenerse despierto en todo el servicio, ¿verdad? Tenemos diferentes capacidades, pero Pablo creía que donde hay un grupo de cristianos llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra, de que ellos son capaces de amonestarse unos a otros, ¿sí? Esos son los unos a otros que Adolfo mencionó en su oración, ¿no? Y no dice capaces de regañarse, capaces de juzgarse, capaces de criticarse, capaces de evitarse, sino capaces de amonestarse. Y esa palabra tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con instruir, ¿verdad? Tiene que ver con aconsejar, dar una advertencia para que dejes un curso peligroso de conducta o pensamiento. Ese es amonestar, ¿no? Y yo doy gracias al Señor porque veo al Señor comenzando a formar eso en nosotros, ¿verdad? Creo que Pablo podría decir lo mismo de nosotros en Comunidad Gracia Redentora. Son capaces de amonestarse unos a otros,
¿sí? Una comunidad aquí lleno de bondad, llenos de conocimiento, capaces de instruir y aconsejar unos a otros, ¿no? Que cuando hay una preocupación o una inquietud santa, genuina por la vida espiritual de mi hermano, de mi hermana, que me mueve hacia él, esto es parte de la madurez espiritual, ¿sí? Cuando deseo hacerle bien para la vida espiritual de mi hermano, para su crecimiento, cuando dejo de pensar nada más en mí mismo, ¿no? Y lo que yo necesito, y lo que me está afectando a mí, y de repente veo y tengo ese deseo y procuro ser de ayuda espiritual en la vida de mi hermano y servirlo y animarlo en Cristo, eso es señal de madurez en una iglesia, ¿sí? Y eso que Pablo menciona, la bondad, el conocimiento de Dios y su palabra, quiero que hacemos un autoexamen, ¿no? ¿Son realidades que están presentes en tu vida? O sea, si crees que si preguntáramos a los miembros de tu familia, a los demás miembros de la iglesia, que harían esa afirmación acerca de tu vida, que eres una persona llena de bondad, creciendo en conocimiento, ¿sí? ¿Cómo estás tú procurando personalmente crecer en bondad y conocimiento? ¿Sí? Porque de repente algunos somos capaces de amonestar, pero sin bondad, sin conocimiento, ¿verdad? Y la verdad eso no ayuda, no edifica, eso desmantela en vez de edificar, eso trae confusión y desánimo en vez de ayudar, ¿sí? Es por eso, hermanos, que en esta iglesia se están preparando en la consejería bíblica, ¿sí? Y esperamos que más hermanos lo puedan hacer, ¿no? Para poder hablar con conocimiento, para que Dios obre en nuestros corazones primero, para hacernos llenos de bondad y humildad y conocimiento, y para saber llevar entonces a las personas al buen pastor y ayudarlos en sus vidas, ¿sí? Y en eso, hermanos, yo no quiero que perdamos la realidad de lo que Pablo creía acerca de esta iglesia, que hermanos y hermanas sin nombre ni importancia en la historia de la iglesia, como seguramente seremos nosotros, ¿verdad? Que ellos tenían algo poderoso, que tenían capacidades poderosas. Pablo los veía con esa habilidad de tener un impacto enorme en la vida de sus hermanos para su bien, ¿sí? El Espíritu Santo, eso es lo que hace, capacita a cada cristiano, cada miembro para edificar a su iglesia. Ese es el diseño de Dios. Y Pablo deseaba que ellos tuvieran ese deseo de servir unos a otros de esa manera. Vamos a ver rápido Efesios 4, también nos da una visión de esa realidad en la vida del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 dice, y dio Cristo a la iglesia algunos el ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. Tienen una capacidad los santos porque Dios ha dado regalos a su iglesia que los capaciten para esa obra, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de Cristo. Esa es la visión bíblica, ¿verdad? No nada más unos cuantos profesionales, pastores o consejeros con cierta capacidad, los que reciben un sueldo o están de tiempo completo. No es eso. La visión bíblica no es un cuerpo desconectado, sino docenas y cientos de miembros, si el Señor lo permite, madres, amas de casa, maestros, enfermeras, abogados, comerciantes, albañiles, estudiantes, gerentes y todos los demás, haciendo esa labor, edificando el cuerpo de Cristo, haciendo discípulos con la humildad de dar y recibir instrucción y el consejo de la palabra. Y creo yo que este cuidado mutuo
es esencial para nosotros, hermanos. Es esencial para que sobrevivamos en nuestras vidas espirituales. O sea, se dan cuenta, ¿verdad?, que el mundo es un lugar peligroso. El mundo es un lugar difícil. Trae desánimo constantemente a nuestras vidas, ¿no? Necesitamos el cuidado del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y doy gracias a Dios porque yo he oído testimonios de esta congregación, de algunos de ustedes, que dicen, no, pues esa hermana, pude hablar con ella y de algo que estaba pasando en mi vida y me ayudó tanto. Ese hermano me prestó un libro y me ha estado preguntando cómo voy. Nadie les pidió hacer eso, pero el cuerpo naturalmente se está cuidando y esa es la visión bíblica, ¿verdad? Que sigamos así, que crezcamos aún más. Pablo quería una iglesia que se cuidaba, en donde los miembros servían unos a otros y que tuvieran un conocimiento profundo de las verdades bíblicas. Pero en eso, Pablo no quería una iglesia centrada nada más en sí misma. Pablo quería que la iglesia se cuidaba mutuamente, pero no quería una iglesia enfocada únicamente en sí misma. Y ahora Pablo dirige nuestra atención hacia afuera, hacia las necesidades de un mundo que no conoce a Cristo. Como dijo un pastor, ¿verdad? Si no tenemos cuidado en la iglesia, que debería ser la iglesia como un barco de rescate, de repente la iglesia se convierte en un barco de crucero, ¿verdad? Y nos la pasamos divirtiéndonos mucho mientras hay personas allá afuera hundiéndose, ¿sí? Entonces vamos al siguiente diapositiva de 15 a 16. Recuerda que el ministerio del Evangelio es adoración a Dios. El ministerio del Evangelio es adoración a Dios. Lo primero que quiero mencionar aquí es lo que Pablo dice en versículo 15, que parte de su propósito de Pablo en escribir a los romanos ha sido para recordarles algunas cosas. Pablo dice, es escrito para recordar algunas cosas. Pablo quiso recordarles del Evangelio y sus implicaciones, ¿no? Y es que como seres humanos somos muy olvidadizos, ¿verdad? Necesitamos ser recordados. Tenemos que poner recordatorios en nuestros celulares para que no se nos olviden cosas. Hacer cosas que hacemos todas las semanas. Si no pongo un recordatorio, se me olvida a veces, ¿no? Prendo la bomba en la casa para llenar el tinaco y ¿qué pasa? Al ratito se me olvidó y está regando agua en 10 minutos, ¿verdad? Olvidamos las cosas. Escuché una historia de un pastor que 1, 2, 3, 4, 5 semanas predicó el mismo sermón. Y por fin una hermana de la congregación se le acercó y dijo, oye pastor, ¿cuándo vas a predicar un sermón nuevo? Y el pastor le dijo, cuando usted empiece a obedecer mi sermón, ya predicaré uno nuevo, ¿no? Por eso lo necesitamos, recordatorios, para recordarnos, la repetición, eso es lo que nos hace crecer, ¿sí? De hecho, podríamos hacer toda una teología de recordatorios. La Biblia está llena de cosas que Dios implementó para su pueblo, para hacer que recordaran, para que nosotros recordemos. Lo que vamos a hacer en unos minutos, celebrando bautismos y la Santa Cena, son recordatorios, ¿verdad? Son de los recordatorios más importantes en la vida de la iglesia. La Cena del Señor es un recordatorio que cada vez que tomamos la cena, recordamos que fuimos salvos por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él tomó mi lugar en la cruz, ¿no? Los bautismos que vamos a celebrar en unos minutos. ¿Qué es esto? Es otro recordatorio visual y público de nuestra profesión, de nuestra declaración de fe en Jesús como Salvador, ¿verdad? Y de nuestro compromiso con el pueblo de Dios y con Jesús, ¿verdad? Ese es un recordatorio de ese compromiso, ¿no? Recuerda el bautismo, simboliza lo que se logró en el Evangelio, ¿no? O sea, cuando estamos sumergidos, cuando bajamos al agua, sumergidos por completo, eso simboliza nuestra muerte con Cristo, ¿sí? Porque abajo del agua
pues después de tiempo ya mueres, ¿verdad? Simboliza esa muerte, muere el viejo yo con Cristo en mi salvación. Y salimos del agua, ¿verdad? Simbolizando, recordando la resurrección que tenemos con Cristo, a nueva vida, vida transformada que tenemos en Cristo. Eso es lo que simboliza y significa el bautismo, ¿no? Y todo eso lo vamos a recordar nuevamente el día de hoy en unos minutos, ¿sí? Así que hermanos, cuando en esta iglesia y de los que predican de este púlpito se escuchan las mismas cosas una y otra vez, eso es porque necesitamos ser recordados una y otra vez de esas verdades que dan sentido y forma y propósito y dirección a nuestras vidas. Verdades como la santidad de Dios, la rebelión del hombre y lo ofensivo y destructivo que es el pecado, el amor de Dios en diseñar y llevar a cabo fielmente un plan de redención, la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, su gracia de Dios en enviar a su único Hijo para vivir y morir en nuestro lugar, la necesidad de arrepentimiento y fe en el sacrificio de Cristo. Esas verdades las vas a escuchar una y otra vez porque necesitamos ser recordados constantemente de ellos. En versículo 16, Pablo habla de su ministerio a los romanos, utilizando a los romanos y su ministerio como apóstol, misionero, usando la metáfora de un sacerdote, o sea, como un sacerdote pues, trabajando en el templo, llevando a cabo ritos de adoración a Dios. Por eso le puse ese título, el ministerio del Evangelio es adoración a Dios, así lo veía Pablo, es un acto de adoración que estoy llevando a cabo en ese ministerio sacerdotal, que Pablo en su ministerio a los gentiles, él servía como un sacerdote de parte de Dios, ¿verdad? Hablaba Pablo de parte de Dios a los gentiles, y cuando Pablo a través de la predicación cuando Dios a través de la predicación de Pablo salvó, regeneró a los gentiles, ellos se convirtieron, lo veía Pablo como una ofrenda para Dios, ¿no? Que Pablo era el sacerdote y los que respondieron en fe se convirtieron en una ofrenda para Dios, ¿no? Y tal, Pablo dice, para la obediencia de los gentiles, ¿no? Tal como en el Antiguo Testamento el sacrificio tenía que ser limpio, el sacrificio tenía que ser de lo mejor que ellos tenían. También sus vidas de los nuevos creyentes fueron transformados, empezaron a vivir en santidad. Eso es lo que sucede cuando el Evangelio llega a nuestras vidas. Entonces Pablo lo veía entonces como un acto de adoración, como una ofrenda aceptable de adoración a Dios, ¿no? Una hermosa obra y acto de adoración a Dios, esa ofrenda de los gentiles salvos a través de su ministerio. Y ojo aquí, porque algunos han usado este texto para argumentar que Pablo está hablando de sacerdotes, como en el sentido de que entiende la Iglesia Católica Romana. Y Pablo no está afirmando que los pastores, ni que él como apóstol, ni los misioneros, son sacerdotes en ese sentido, que lo entendería la Iglesia Católica, ¿no? Pablo no cree que sea un sacerdote en un sentido real, como tampoco entendía que los gentiles eran una ofrenda en un sentido real, como las ofrendas del Antiguo Testamento, ¿verdad? No se ofrecían en un templo quemándolos, ofreciéndoles de alguna manera, ¿no? Está usando esa metáfora para ayudarnos a entender cómo veía él su obra. Ahora en versículos 17 a 21 vemos a Pablo el predicador, vemos a Pablo el evangelista, vemos a Pablo el misionero, resumiendo 25 años de su ministerio. ¿Okay? Entonces vamos al siguiente, ahí de 17 a 19, versículos 17 a 19. Recuerda que el ministerio exitoso siempre es obra de Dios. Recuerda que el ministerio exitoso siempre es obra de Dios. ¿Ven cómo Pablo habla en estos versículos? Pablo está afirmando ya no estoy en Romanos, en versículo 19,
dice que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio. Pablo está afirmando haber realizado una tarea impresionante. Creo que va a aparecer ahí un mapa que pues, más o menos nos da la idea. Ahí está Jerusalén hasta Ilírico, que está llegando a Italia, y todo lo que está en medio. Pablo está diciendo, en toda esa zona yo he predicado plenamente, he llenado esa zona con iglesias y con el Evangelio, ¿no? Ese es un lugar enorme, ¿verdad? No parece en el mapa, no estamos muy familiarizados con la geografía ahí, pero es una zona grande, ¿sí? Muy grande. Entonces Pablo está afirmando, en toda esa zona he predicado. Recordamos sus viajes misioneros, ¿verdad? En el libro de Hechos, que es donde relata esas historias de Pablo evangelizando toda esa zona, ¿no? Es una tarea que muy pocos hombres tendrían la fuerza, el aguante, la resistencia para realizar, ¿verdad? Sin mencionar los terribles sufrimientos que Pablo padeció en todos esos años, ¿no? Pero Pablo dice después, y eso es lo impresionante, yo no fui, fue Cristo que lo hizo a través de mí, fue Cristo que lo hizo. Me glorío en lo que se ha logrado, pero no me atrevo a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Al final, Pablo entendía quien lo ha hecho todo ha sido Cristo, ha sido el poder de Dios. Pablo dice, yo he sido nada más un instrumento. Muchas iglesias, muchas ciudades, y Pablo dice, ha sido Dios. Yo he sido nada más un instrumento, no fui yo. Ese es un mensaje para nosotros, hermanos, porque es tan fácil que yo me empiezo a llenar de orgullo, ¿verdad? De repente querer tomarme el crédito yo por lo que yo he hecho. Así somos, ¿sí? Así que, hermano, cuando Dios nos usa, cuando Dios te usa para servirle, para ayudar a una persona, para hablar una palabra oportuna, llena de verdad, llena de sabiduría, dar una palabra de ánimo a una persona, dar una clase muy efectiva, y vemos que ese servicio, lo que Dios me ha permitido hacer, Dios lo está usando. Debemos sorprendernos con Pablo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo dije eso? ¿Verdad? Esa frase, ese ejemplo, esa ilustración salió de mi boca, y hacemos como hacía Pablo. Gracias, Señor, eso fuiste tú, porque de mí no sale algo así, ¿sí? Es obra de Dios. Gálatas 6:14 dice Pablo, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de Cristo. ¿Sí? Entonces el mejor consejero, la más capaz maestra de escuela dominical, quien organiza muy bien un evento, el mejor equipo de alabanza, el predicador más elocuente, no logra nada si el poder de Cristo no está operando ahí a través de él, a través de ellos. Siempre Dios está obrando a través de instrumentos defectuosos, imperfectos, que no logran nada a menos que Dios esté ahí dando el poder, dando el éxito en el ministerio. Pablo menciona en su ministerio que Dios lo usó para hacer señales o prodigios, ¿verdad? Eso fue parte de su ministerio. Milagros, pues, ¿no? Y no negamos que los milagros pueden ocurrir hoy, ¿verdad? Pueden, sin embargo, milagros normalmente validan o testifican de la autoridad del mensajero y su mensaje. Dios da milagros para validar, para testificar a la veracidad del mensajero y su mensaje. Esa es su función en el Nuevo Testamento. Y todavía muchas veces hoy en día, cuando el Evangelio llega a un lugar nuevo,
donde el evangelio no ha sido conocido anteriormente, Dios permite eso, que milagros, prodigios, cosas ocurren que testifican, que respaldan el mensaje, ¿no? Y a veces decimos, no, pues yo quisiera ver más milagros entre nosotros para que las comunidades vieran, Dios está entre nosotros. Y aunque no vemos milagros, quizás, hermanos, de la misma manera, yo creo que sí vemos milagros entre nosotros, vemos prodigios poderosos. Hay matrimonios aquí que estuvieron a punto de fracturarse, separarse, que han sido sanados y hoy están caminando. Hemos visto las cadenas de adicciones rotas entre algunos de los que están aquí. ¿Sí? Esos son milagros poderosos, hermanos, que testifican, respaldan el poder del evangelio cuando Dios usa su palabra para sanar y romper esas cadenas. Son milagros que podemos ver nosotros también. Por último, vamos con el último punto. Ten un corazón para el evangelio y para las personas. Ten un corazón para el evangelio y para las personas. Y aquí vemos en estos versículos cómo latía el corazón de Pablo. Es impresionante. El corazón de Pablo latía, fue movido hacia los que no habían escuchado el evangelio, que no tenían acceso al evangelio. Pablo, vimos que reconoce, ¿no? Todo lo que he hecho ha sido obra de Dios, pero también Pablo no niega que se esforzó en ese trabajo, se esforzó, trabajó duro. De esa manera me esforcé, dice, anunciando el evangelio. Y ahí en esa frase, otras traducciones dice, en vez de decir me esforcé, dice mi propósito ha sido anunciar, o mi aspiración ha sido anunciar donde Cristo no ha sido conocido. Y eso fue la aspiración de Pablo. ¿Qué tal nuestras aspiraciones? Nosotros tenemos muchas aspiraciones, cosas que quisiéramos lograr en la vida, ¿verdad? Pero la principal aspiración de su vida de Pablo fue la predicación del evangelio en nuevos lugares. Cuando se levantaba por la mañana, Pablo pensaba en eso. Hay lugares donde el mensaje de mi Salvador no ha llegado todavía. Entonces eso fue su meta, llevar el mensaje ahí, a esos lugares, ¿no? Y dice Pablo también que quería ir a nuevos lugares para no construir sobre el fundamento de otro. No donde un apóstol o otro evangelista, misionero ya estaba trabajando. Entonces Pablo no quería ir a esos lugares. Ahora, no se equivoquen, Pablo no está en contra de construir sobre el fundamento de otro. Construir sobre el fundamento de otro es una labor gloriosa, es una labor importantísima. Pablo enviaba a Timoteo y a Tito y a otros a lugares donde él había empezado una obra para que ellos llegaran y siguieran construyendo ahí. Y eso va a ocurrir aquí, hermanos. Si algún día, si Dios permite, nuestros hijos, sus hijos y sus hijas, hermanos, van a seguir construyendo sobre el fundamento que se ha dejado aquí. Esa es nuestra oración. Lo que Dios ha puesto aquí en Comunidad Gracia Redentora, ellos lo van a dar seguimiento y construir sobre ese fundamento, extendiendo el evangelio en Oaxaca, plantando nuevas iglesias aquí, ¿sí? Pero algunos, pocos probablemente, tienen el llamado especial de Pablo para ir a donde no hay mucha presencia del evangelio todavía, donde el evangelio no ha sido conocido, ¿no? Y ese es un llamado muy especial y Dios tiene que confirmar y la iglesia tiene que reconocer y respaldar y confirmar ese llamado también. Pero es posible, hermanos, tal vez hay alguien aquí que Dios empiece a mover en su corazón hacia eso, hacia ese llamado que tenía Pablo de ir a donde el evangelio no había llegado, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? En una congregación pequeña como esta, que Dios mueva en el corazón de alguien para llevarlo a dedicar su vida o su familia a esa labor. Porque hay lugares incluso en Oaxaca donde es muy difícil que las personas conozcan del evangelio, ¿sí? Pero en eso quiero terminar de esta manera. Para nosotros, ese deseo de Pablo, aunque no sea tu llamado, ese deseo, ese corazón de Pablo,
lo debemos cultivar también, ¿no? Nuestro corazón debe ser conmovido porque la tarea que Pablo veía en su día, vamos a ver la próxima semana que quería ir a España, esa tarea que Pablo veía todavía no se ha terminado, ¿sí? Vamos al siguiente diapositiva ahí. Ahí está. Ese es como una breve resumen de las religiones en nuestro mundo. Hoy hay aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo. De esos, hay aproximadamente 500 millones de budistas. Ese es un número muy grande. ¿Saben cuántas personas hay en México? Como 130 millones. De puros budistas, 500 millones. Hinduistas, 1.100 millones de hinduistas. Ese es un número todavía mucho más grande, hinduistas. El Islam, musulmanes, hay 1.800 millones de musulmanes. Ese es un número enorme. O sea, no logramos dimensionar la cantidad de gente que es ese número. En religiones étnicas, locales, que componen muchas diferentes religiones alrededor del mundo, se estiman unos 7.5 o 750 millones de personas, ¿sí? Eso no, ni incluye católicos, ¿no? Que muchos de ellos, la mayoría de ellos, no están creyendo en un evangelio verdadero, ¿no? Y hermanos, en esos contextos, muchísimos de esas personas, en esos contextos, en esos lugares, nunca han oído de Jesús, ni siquiera saben de su existencia y mucho menos han escuchado una presentación clara del evangelio, ¿no? Entonces, esas son realidades que como cristianos deben inquietarnos, deben incomodarnos un poco, que esa es la realidad todavía en nuestro mundo. Y si no te conmueve un poco, quizá usted no ha entendido el horror del infierno que ellos enfrentarán, cada uno de ellos que no conoce de Jesús, y la gloria que es el evangelio, que los puede librar de ese muerte y horror eterno que sufrirán. Entonces, termino con algunos puntos, vamos al siguiente. ¿Qué podemos hacer todos nosotros ante esta realidad en el mundo, viendo el corazón de Pablo? Vamos a otro clic ahí. En primer lugar, pedirle al Señor de la cosecha que envíe obradores, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Jesús. Rogarle al Señor de la mies, dice la Reina Valera, ¿no? Para que obreros sean enviados a esos lugares. Orar, la oración, eso es algo que todos podemos y debemos hacer. Siguiente, orar para quienes están trabajando en esos lugares. Orar y pedirle al Señor que les dé éxito, ¿verdad? En su trabajo. Es un trabajo difícil, desanimante, que da miedo muchas veces. Orar por esas personas, que el Señor les ayude, que les sostenga, apoyar económicamente si es posible. Siguiente, decirle al Señor que me dé un corazón dispuesto a ir a donde sea y servirle de cualquier manera, ¿verdad? Pedirle al Señor que me dé a mí un corazón dispuesto a ir a donde sea y a servirle de cualquier manera, ya sea que es el otro lado de la calle donde el Señor me llame o al otro lado del mundo. Y creo que, cerrando, que la urgencia de Pablo de extender el evangelio, ¿de dónde venía esa urgencia? Creo que venía de su convicción que el evangelio es el poder de Dios para la salvación. El evangelio es poder para rescatar. El evangelio es poder para liberar, para transformar. Así comenzó la carta, ¿verdad? Romanos 1, 16. Vamos a dar clic para que aparezca en pantalla el versículo. Okay. Yo voy a leer y cuando llegamos a poder de Dios, vamos a decir juntos poder de Dios. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. ¿Qué cosa es el evangelio? Es el poder de Dios. Pablo entendía eso. Eso es lo que le movía a ir a esos lugares, porque quería ver el poder de Dios
obrar ahí. Y es por eso, hermanos, que queremos, si queremos ver a Dios hacer grandes cosas entre nosotros, grandes cosas aquí en Comunidad Gracia Redentora a través de esta iglesia, que continuemos siendo una iglesia centrada en el Evangelio. Tenemos que seguir centrándonos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque ahí está el poder. Ahí está el poder para que Dios haga grandes cosas entre nosotros. En el Evangelio se encuentra el poder de Dios. Amén.